Me llamo Amaya Torres. Tengo 67 años. He vivido en la calle Insurgentes en Mérida durante casi 40 años, en una casa de adobe angosta, con enredaderas trepando por los postes del porche, y un arbusto de bugambilia que mi esposo plantó la primavera en que nos casamos. Las mañanas en Mérida suelen ser amables conmigo, aire suave, luz lenta, pero ese día el aire se sentía distinto, demasiado cortante, como si la ciudad contuviera el aliento. Me había vestido con cuidado para la reunión, con esa atención que pones cuando quieres parecer serena, aunque tu corazón aún cojea. Un vestido de lino gris, los aretes de perla de mi esposo, tacones bajos. Los documentos sobre su herencia estaban ordenados en una carpeta en el asiento del copiloto. La oficina del notario estaba a solo 15 minutos. Pensé en parar por un café, después tal vez caminar junto al Paseo de Montejo. Era la primera mañana en meses que sentía como un avance, en lugar de un duelo. El camino de entrada olía ligeramente a gasolina. Lo noté al abrir la puerta del coche, pero en barrios antiguos como el nuestro, todo lleva fantasmas, aroma a jazmín, pintura, escape. Me dije a mí misma que no fuera sentimental. Tenía una cita que cumplir. Cuando metí la llave en el encendido, una voz masculina rasgó el silencio. «Señora Torres, no encienda ese coche», no, me quedé helada. Por un segundo no pude ubicar de dónde venía la voz. Entonces lo vi, Rafael Gómez, mi vecino de 2 casas más abajo, corriendo descalzo por la calle con su chamarra militar gastada, agitando los brazos. Su rostro estaba blanco como la cal. «¿Qué demonios?», comencé, pero él ya estaba en el cofre golpeándolo con la mano. «Bájese, señora». Ahora. Lo hice. Mis manos temblaban mientras forcejeaba con el cinturón de seguridad. Él señaló la parte delantera del coche respirando con dificultad. «La vi debajo anoche. No pensé, creí que estaba arreglando algo. No toque ese motor». Mi voz se quebró. «¿De quién estás hablando?». Pero no respondió. Se agachó, miró debajo del coche y luego se levantó lentamente. Sus dedos temblaban. «Necesita llamar a un mecánico y tal vez a la policía». El olor a gasolina era más fuerte ahora, picando en la garganta. El sol de la mañana brillaba en el cromo constante e indiferente. Retrocedí hasta que mi hombro rozó una columna del porche. Rafael se frotó la frente murmurando para sí mismo. Luego me miró con una especie de lástima impotente. «No se asuste, señora Torres. Yo llamaré por ayuda». Desapareció en su casa. Me quedé allí en el sendero aferrando mi bolso como si fuera un salvavidas, mirando el coche que me había llevado por media vida de compras, viajes escolares, funerales. Parecía el mismo sólido fiel, pero en ese momento se convirtió en algo completamente diferente. La grúa llegó media hora después. El conductor fue cortés, curioso, como la gente que intuye una historia formándose. Rafael se quedó a mi lado con los brazos cruzados, observando mientras el mecánico abría el cofre. El hombre se inclinó, linterna en mano, y tras un momento soltó un silbido bajo. «La línea de combustible está cortada de tajo», dijo. «Hecho a propósito. Quien lo hizo sabía lo que hacía». Debo haber palidecido porque Rafael puso una mano en mi codo para sostenerme. El mecánico cerró el cofre con suavidad, como si el coche pudiera romperse. Tuvo suerte de que no se encendiera. Al girar la llave, añadió, podría haber explotado rápido. Suerte. La palabra se sentía extraña en mi boca. Pensé en la carpeta en el asiento del copiloto. La cita, las firmas. Los últimos asuntos pendientes de un hombre que construía casas para desconocidos y nunca dejó a su esposa con dudas. O eso creía yo. La policía tomó declaraciones, hizo preguntas que parecían demasiado pequeñas para el miedo que crecía en mi pecho. Prometieron investigar. Rafael me ofreció llevarme a la oficina del notario. Dijo que esperaría fuera si quería. Le agradecí, aunque apenas escuché mi propia voz. Mientras la grúa se alejaba, noté algo en el borde de la banqueta, un objeto pequeño y pálido medio enterrado en la grava. Me agaché y lo recogí. Un arete de perla.
No era mío. El broche estaba doblado del tipo que venden en las boutiques del centro del tipo que usaba Jimena. Cerré la mano alrededor de él y me quedé muy quieta. La brisa traía el aroma a magnolia del patio dulce y pesado. A lo lejos, en la calle, una campana de iglesia comenzó a sonar lenta y sin prisa. Para cuando Rafael regresó con sus llaves, ya había decidido ir a la reunión de todos modos. Fuera lo que me esperaba allí, necesitaba enfrentarlo. Abrió la puerta del copiloto para mí con voz baja. ¿Segura, señora Torres? Sí, dije deslizando la carpeta de nuevo en mi regazo. Estoy segura. La puerta del coche se cerró con un clic suave. Afuera la luz del sol caía sobre la casa que compartí con mi esposo, tiñendo las ventanas de dorado. Dentro de mí algo más frío tomaba forma, algo que se parecía mucho a la sospecha. Giramos hacia la avenida Reforma rumbo a la oficina del notario y observé la ciudad desdibujarse en silencio. Pensé que detrás de cada fachada bonita siempre había alguien escondiendo algo. Y estaba a punto de descubrir qué. La oficina del notario estaba en la esquina de la calle 60 y la calle 59, en el centro de Mérida, en una casona remodelada con ventanas altas y un leve olor a cera de limón. Rafael estacionó a unas calles de distancia y ofreció esperar, pero le dije que regresara a casa. Necesitaba entrar sola. Mi esposo Gabriel había confiado en esa oficina durante años, manejaba escrituras y contratos de sus clientes, ese trabajo constante que construye reputaciones en una ciudad como Mérida. Intenté estabilizar mis manos mientras subía los escalones de mármol. Adentro el aire era fresco y cargado de silencio. Una joven recepcionista me llevó hacia la sala de reuniones al fondo. Voces se filtraban por la puerta entreabierta, la de mi hijo, baja e incierta, y la de mi nuera brillante pero tensa. El sonido de mi propio nombre me detuvo un momento en el umbral. «Amaya no vendrá», decía Jimena. No ha sido la misma desde el funeral. El duelo, ¿sabes? Es mejor que manejemos esto sin alterarla». Las palabras se deslizaron bajo mi piel como una astilla. Empujé la puerta. Ambos se volvieron. La boca de Antonio se abrió el asombro, cruzando su rostro antes de que lograra una sonrisa nerviosa. Pero Jimena se quedó inmóvil. Por un instante sus ojos se encontraron con los míos abiertos y vidriosos. Luego se tambaleó el color drenándose de su rostro y se desplomó en la silla más cercana. El abogado, el señor Morales, corrió a su lado. «Señora Torres, está bien, estoy bien», susurró ella presionando una mano contra su pecho. Su mirada volvió a mí temblando de incredulidad. «Solo pensé». Se detuvo forzando una risa que no llegó a sus ojos. Tomé asiento frente a ellos, cruzando las manos con cuidado en mi regazo. «¿Qué pensaste, querida?», parpadeó, luego desvió la mirada. Antonio carraspeó. «Mamá, debiste decirnos que vendrías». Estábamos preocupados. Al parecer no lo suficiente como para invitarme. Dije. El señor Morales tosió intentando restaurar el orden. Ajustó sus lentes, su voz calmada. «Bueno, ya que todos están aquí, podemos proceder». Esto no tomará mucho. Abrió una carpeta de documentos y comenzó a leer con el tono tranquilo y neutral de un hombre acostumbrado a lidiar con el duelo y la codicia por igual. El testamento original, fechado 3 años atrás, dividía todo equitativamente entre Antonio y yo. Luego tomó un segundo documento nuevo y crujiente. El señor Gabriel Torres emitió una revisión 6 semanas antes de su fallecimiento, dijo: «En esta versión actualizada, la propiedad total de la casa familiar, su despacho de arquitectura y los activos asociados se transfieren a la señora Jimena Torres». Las palabras se asentaron en la sala como polvo. Sentí un escalofrío lento subir por mi nuca. «Disculpe», Morales dudó mirando entre nosotros. «Todo está aquí. Firmado, atestiguado, notariado». Deslizó el papel hacia mí. La firma familiar de Gabriel curvaba la parte inferior fuerte, deliberada, desgarradoramente real. La mano de Antonio se cerró alrededor de la de Jimena. «Papá debió querer que estuvieras protegida», dijo suavemente, más para sí mismo que para mí.
Jimena mantuvo los ojos en la mesa, sus dedos temblando bajo los de él. Estudié la tinta, el ángulo de las letras, las marcas leves de presión en el papel. Gabriel había firmado cientos de documentos en esa misma oficina, contratos planos, facturas, pero nunca se había visto ese floreo particular al final de su nombre. El señor Morales carraspeó de nuevo. Señora Torres, si desea impugnar esto, el tribunal necesitará revisar el original notariado. Me levanté antes de que terminara. No será necesario hoy. Antonio alzó la vista sorprendido. «Mamá, necesitaré tiempo para leerlo bien», dije. Mi voz sonaba más firme de lo que sentía. Deslicé la carpeta de vuelta al abogado. «Gracias, señor Morales. Aprecio su trabajo». Jimena se levantó cuando me giré para irme, aún pálida, pero observándome con cuidado como si midiera si realmente existía. Afuera el calor de la tarde presionó contra mi rostro. Bajé los escalones de mármol, cada uno más lento que el anterior. El nombre de mi esposo seguía impreso en esa página, pero ya no sentía como su letra. Parecía que alguien más había tomado prestada su mano. Antonio llegó esa noche sin avisar. Escuché su coche entrar al camino justo cuando servía un té. Los faros barrieron la sala iluminando las fotos enmarcadas en la repisa. Cumpleaños, vacaciones, un niño pequeño, en los brazos de su padre. Dejé la taza en la encimera y esperé el golpe en la puerta que llegó demasiado rápido, demasiado fuerte. No se molestó en sentarse cuando abrí. «Mamá, ¿qué pasó hoy en la oficina?», preguntó. Su tono ya llevaba un veredicto. «Estuve ahí», dije. «Tenía todo el derecho». «No me refiero a eso». Se frotó la nuca inquieto. «Asustaste a Jimena hasta la médula. Dijo que la acusaste de algo». Lo miré fijamente con calma. «¿También te dijo que casi muero esta mañana?». Frunció el ceño. «¿De qué estás hablando?». «¿El coche?», dije en voz baja. Alguien cortó la línea de combustible. El mecánico dijo que fue intencional. Antonio parpadeó su incredulidad inmediata. «Eso es imposible. Tal vez fue corrosión». «No lo fue». Mamá interrumpió usando ese tono cuidadoso y paciente que la gente reserva para los frágiles. «Has pasado por mucho. La muerte de papá. El testamento. Tal vez estás viendo conexiones que no existen». Algo dentro de mí se aquietó. La misma calma que usaba cuando era niño, y negaba haber roto el jarrón, aunque los pedazos brillaban a sus pies. «Sé lo que vi», dije. Suspiró paseándose por la alfombra. «Jimena me dijo que estás bajo mucho estrés. No deberías estar sola ahora. Esa mujer». Dije las palabras escapando antes de que pudiera detenerlas. «Ya ha tomado suficiente de esta familia». Sus hombros se tensaron. «Estás equivocada sobre ella». Lo miré entonces no al hombre adulto con camisa planchada y ojos cansados, sino al niño que una vez lloró, pensando que lo había dejado en la escuela. «Y tú estás ciego ante ella», dije suavemente. Se giró con la mandíbula apretada. «Revisaré el coche mañana. Solo no empieces a imaginar cosas. ¿Está bien?». Se fue sin tocar su té. Por la ventana vi las luces traseras de su coche desvanecerse por Insurgentes, el resplandor diluyéndose en la oscuridad. La casa se sentía más silenciosa de lo usual, como si escuchara. En lo más profundo sabía que lo había perdido por ahora, no por la distancia, sino por algo mucho más peligroso. A la mañana siguiente una llovizna ligera había empapado la calle dejando las hojas de magnolia brillando como vidrio. Estaba podando los bordes húmedos de las rosas cuando Rafael apareció en la cerca con el sombrero bajo y la chamarra más oscura por la lluvia. Parecía inquieto cambiando el peso de un pie al otro como hombre, ensayando palabras que no quería decir. «Señora Torres», comenzó con voz áspera por demasiados cigarrillos. «¿Puedo hablar con usted un momento?». Asentí y lo invité al porche. Se quedó de pie goteando agua en las tablas con las manos metidas en los bolsillos. «No dormí anoche», dijo. Seguí pensando en ayer. El coche, lo que le dije. Dejé las tijeras de podar. «Me salvaste la vida, Rafael. No hay nada de qué sentirte mal», negó con la cabeza, la mandíbula tensa. «No, señora. Ese es el punto.
Debí venir antes. Un silencio se extendió entre nosotros, roto solo por el siseo de la lluvia. Finalmente levantó la vista con ojos enrojecidos y cansados. «Fue ella», dijo en voz baja. «Su nuera. La vi aquí». Mi aliento se detuvo. «¿Cuándo anteanoche?», dijo. «Cerca de la medianoche. Estaba sacando al perro y vi un coche estacionado en la banqueta. Pensé que era uno de esos de alquiler, pero luego ella salió con capucha moviéndose con cuidado y subió por su entrada. Había otro hombre con ella, alto, con gorra de béisbol. Fueron directo al garaje. Hizo una pausa la culpa cruzando su rostro. Pensé que tal vez venía a tomar algo prestado, no le di importancia. Estuvieron ahí unos buenos 15 minutos. Lo recuerdo porque la luz del porche de al lado se apagó a las 12:20. Los vi irse después. Las tablas del porche crujieron bajo mi silla. «¿Estás seguro de que era Jimena?», asintió lentamente. «La he visto suficientes veces para saberlo. Ese perfume que usa se queda. El aire olía hasta él, después de que se fueron. Sentí el mundo inclinarse ligeramente como si el aire mismo hubiera cambiado de peso. Y no dijiste nada». Rafael se frotó la cara con ambas manos. «Lo sé. Debí tocar llamar a alguien algo. Pero, ¿qué ibas a decir? Oye, tu nuera está rondando tu garaje». Pensé que tal vez solo estaba recogiendo algo para tu hijo. Su voz se quebró. No pensé que alguien saldría herido. La lluvia cedió dejando el aire húmedo y quieto. Extendí la mano y toqué su manga. «Hiciste suficiente», dije en voz baja. «Hablaste ahora». Rafael asintió aunque sus ojos seguían fijos en la calle. «Diré a la policía lo que vi si quiere». Solo. Se detuvo tragando con fuerza. Ojalá hubiera escuchado mi instinto antes. Se fue minutos después, caminando por el pavimento mojado hacia su casa. Me quedé en el porche viendo las nubes grises deslizarse bajas sobre los tejados. En algún lugar en ese silencio, me di cuenta de cuánto tiempo debieron resonar esos pasos, los de ella fuera de mi ventana mientras dormía, y cuán fácilmente la muerte pudo haber esperado allí en la oscuridad. Esa noche no pude dormir. La lluvia había parado, pero el viento presionaba contra las ventanas como alguien probando una cerradura. Cada crujido de la casa sonaba más agudo, cada sombra más pesada. Me senté en el escritorio de Gabriel, aquel tallado con iniciales de otra década, y miré la silla vacía frente a mí, el lugar donde solía trabajar hasta tarde, tarareando suavemente con la radio. Los cajones seguían organizados como él los dejó, recibos en sobres, contratos perfectamente sujetos, plumas ordenadas por color. Mis dedos rozaron un pequeño libro mayor de cuero escondido bajo una pila de archivos de seguros. Gabriel siempre fue meticuloso con las finanzas. Solía decir: «Una casa se construye con confianza y contabilidad». Lo abrí. El olor a tinta y papel me golpeó como un recuerdo. Al principio los números eran comunes servicios nómina de su pequeño despacho de arquitectura, algunas donaciones a la sociedad de preservación local. Luego, a mitad de la última sección, algo cambió. Aparecieron una serie de transferencias grandes, hechas semanas antes de su muerte. Cada una marcada con una simple nota: reserva de cliente. 300.000 pesos. Luego 400.000. Después otros 500.000. Casi 2 millones de pesos en total, todos enviados a una cuenta desconocida, bajo el nombre de Holdings, del Ciprés S.A. Mi pulso se aceleró. Gabriel nunca mencionó un cliente nuevo, mucho menos uno, que requiriera esa cantidad de dinero. Abrí su laptop, la que no había tocado desde el funeral, y busqué en sus correos. La mayoría eran de clientes antiguos, proveedores, su socio, en el despacho. Pero entre la correspondencia común había un hilo con una oficina de corretaje, Holloway & Pierce. Los mensajes eran educados pero vagos. El último, fechado 3 días antes de su muerte, confirmaba la transferencia final a Holdings del Ciprés, según sus instrucciones a través de la intermediaria Jotiti Torres. Jimena.
Miré la pantalla hasta que las palabras se difuminaron. Mi garganta se secó. Ella había manejado sus cuentas. Antonio mencionó que ayudó con algunos papeles al final, que Gabriel confiaba en ella para ordenar las cosas tras la cirugía. Recordé cómo solía sentarse junto a él en la mesa del comedor, explicando con ese tono gentil y profesional. Cómo él sonreía agradecido por su ayuda. Pensé que era bondad. Ahora parecía cálculo. La casa pareció inclinarse bajo el peso de todo. Tomé el libro mayor y caminé al comedor necesitando aire-espacio. El reloj tic-tacaba suavemente sobre la repisa, un recordatorio constante de cada momento en que ignoré mi instinto. A la mañana siguiente visité el banco. El gerente, el señor Vargas, conocía a Gabriel desde hacía décadas. Un hombre cortés, con cabello plateado y el ritmo lento de alguien criado en el calor de Mérida. Cuando pedí revisar las transferencias recientes de mi esposo, dudó. Me temo que la mayoría de esas cuentas fueron movidas bajo una autorización modificada. Dijo con cuidado. Su nombre fue retirado como cofirmante 2 meses antes del fallecimiento del señor Torres. Debo haber parecido aturdida porque añadió: todo fue presentado correctamente, señora Torres. Notariado. Los documentos nombraban a la señora Jimena Torres como la nueva autorizada. Las palabras cayeron como una bofetada. ¿Quiere decir que mi nuera tenía acceso a las cuentas de negocios de mi esposo? Asintió con una expresión suave de lástima. Asumí que usted lo sabía. Le agradecí, aunque apenas recuerdo haberme ido. Afuera el aire olía a asfalto mojado y sal del mar. Me quedé junto a mi coche, el mismo que casi me mata, y sentí el mundo cerrarse en algo claro y cruel. De vuelta en casa extendí el libro mayor, los estados de cuenta y los correos impresos sobre la mesa del comedor. El patrón emergió rápido. Cada transferencia pasaba por el corretaje de Jimena, redirigida ya a una compañía de papel, y luego desaparecía en el silencio. No era solo robo. Era un sistema, un diseño. Gabriel había sido meticuloso. Firmaba cada cheque, revisaba cada factura. Pero incluso los cuidadosos pueden ser engañados cuando el amor lleva la sonrisa correcta. Casi podía escuchar su voz resonando desde el pasado. No te preocupes, papá, yo me encargo. En algún punto entre la confianza y el engaño, la fortuna de mi esposo había sido reescrita con la letra de alguien más. Pasé mi pulgar por su firma en el último comprobante bancario. La tinta ligeramente borrosa, como si su mano hubiera temblado. Por primera vez me pregunté si él también había comenzado a verlos y se dio cuenta, demasiado tarde, de que el amor y la lealtad habían sido forjados en algo más frío, algo transaccional. Cuando la luz de la tarde se deslizó sobre los papeles, la tinta brilló como aceite derramado. Me quedé allí hasta que oscureció, rodeada de pruebas de que cada línea de nuestro matrimonio había sido redibujada, cada palabra de confianza firmada con la tinta de alguien más. Pasaron 2 días antes de que encontrara el valor para regresar al Hospital de la Paz en Mérida. Había evitado ese lugar desde el funeral. Cada rincón aún guardaba su aroma antiséptico y loción para después de afeitar. Y el recuerdo de máquinas respirando por él, cuando yo ya no podía. Pero las preguntas en mi cabeza eran ahora más pesadas que el duelo, y me empujaron a través de las puertas automáticas, como una marea imposible de resistir. El vestíbulo era el mismo de siempre, impecable, silencioso, con un leve olor a cloro y café. Caminé hasta el mostrador de enfermería en el 3er piso, donde Gabriel pasó su última semana. La mujer detrás del mostrador levantó la vista. Una enfermera de mediana edad, con ojos amables y una placa que decía: L. Ramírez, enfermera registrada. Lamento molestarla, dije en voz baja. Mi esposo, Gabriel Torres, estuvo aquí el último mes. Me gustaría revisar su expediente médico. Su expresión se suavizó con reconocimiento. Recuerdo al señor Torres, dijo. Fue uno de los nuestros. Dudó. Pero me temo que solo el médico tratante o el familiar directo registrado pueden autorizar el acceso. Soy su esposa, dije. Su única esposa.
Miró la computadora, luego frunció el ceño. La autorización menciona a Jimena Torres. Por un momento no pude hablar. Esa es mi nuera, logré decir finalmente. No su familiar directo. La mirada de la enfermera se alzó cautelosa. Según nuestros archivos, el señor Torres firmó una enmienda durante su estancia. Le otorga a ella la autoridad para tomar decisiones y restringe las visitas a familiares inmediatos, aprobados por ella. El aire salió de mis pulmones. Por eso me rechazaron, susurré. Dijeron que estaba durmiendo, que volviera después. La recuerdo, dijo la enfermera de repente. Vino 3 veces esa semana. Cada vez la señora Torres dijo que no estaba en condiciones para recibir visitas. Dudó bajando la voz. Pero siempre pensé que él parecía decepcionado cuando ella se iba. Un rugido sordo llenó mis oídos. Me aferré al mostrador para estabilizarme. «Por favor», dije forzando calma en mi voz. «Solo necesito entender qué le pasó». La enfermera Ramírez me estudió por un largo momento. Luego suspiró. «Espere aquí». Desapareció en la sala de archivos. Cuando regresó sostenía una sola hoja de papel. «No puedo liberar archivos oficiales», dijo suavemente. Pero hice una copia de algo que me pareció extraño en su momento. La guardé por si alguien preguntaba. Deslizó el papel hacia mí. Era una impresión de los resultados de laboratorio de Gabriel, de la noche antes de su muerte, fechada, firmada por el médico tratante. Mis ojos recorrieron la hoja. Ritmo cardíaco irregular. Presión arterial inestable. Y luego una línea cerca del final marcada con tinta roja. Potasio sérico. 8.1 siemmersmol L. Miré el número sin entender al principio. ¿Qué significa esto? Su voz bajó. Lo normal es alrededor de 4. 8 es letal. Causa paro cardíaco. Pero Gabriel no tenía ninguna condición que causara eso. Dije, aunque sonó más como una súplica que como una afirmación. Asintió. Le dije lo mismo al doctor. Repetimos la prueba, mismo resultado. Él lo descartó como error. Luego, horas después, el señor Torres colapsó. El papel tembló en mi mano. ¿Estaba tomando medicamentos? ¿Algo que pudiera elevar el potasio? No, no era diabético. No tenía insuficiencia renal. No se le recetaron suplementos. Dudó de nuevo. A veces los visitantes traen cosas, licuados, bebidas proteicas, vitaminas. No podemos controlar todo. La imagen vino sin aviso, Jimena entrando a su cuarto sonriendo con esa sonrisa cuidadosa, llevando un vaso del café de abajo. «Toma esto, papá te hará sentir más fuerte». Los ojos de la enfermera estaban fijos en los míos. «No debería decir esto», dijo, «pero usted merece saberlo». Algo en ese número nunca me cuadró. Doblé el papel y lo guardé en mi bolso con dedos temblorosos. «Gracias», susurré. Señora Torres añadió gentilmente, «a veces la verdad sale más lento de lo que queremos, pero siempre sale». Afuera la luz del sol golpeó como calor tras una larga tormenta. Caminé al estacionamiento en silencio, la copia del expediente de Gabriel, quemándome en la palma. El mundo a mi alrededor seguía como si nada hubiera cambiado. Enfermeras riendo cerca de la entrada, autos moviéndose por la calle, pero sentí la tierra inclinarse de nuevo, ese mismo cambio desorientador que había sentido desde el día de su funeral. Gabriel no había muerto por enfermedad. Había muerto rodeado de personas en las que confiaba, una de ellas, sonriendo mientras cerraba la puerta. Conocí a Leonel Vargas un martes por la mañana, en un café tranquilo en la calle 62, que olía ligeramente a espresso quemado y pavimento mojado por la lluvia. La mesera lo conocía por su nombre y le llevó su café antes de que lo pidiera. Eso me dijo suficiente sobre el tipo de hombre que era estable, predecible, del tipo que deja una impresión sin alzar la voz. Tendría unos 50 y tantos, tal vez más, con cabello corto y gris, y un rostro curtido por años escuchando cosas que la gente preferiría mantener en secreto. Su traje era sencillo. Su corbata ligeramente torcida, pero sus ojos azul claro y directos no se perdían de nada. «Dijiste por teléfono que no estabas segura de qué buscabas», comenzó.
Ahora lo estoy, dije, deslizando la copia del expediente hospitalario de Gabriel sobre la mesa. Mi esposo no murió como dijeron. Leyó en silencio, su ceño frunciéndose apenas. Pico de potasio. No es común, no dije. Y cambió su testamento 6 semanas antes de morir. Le dio todo a mi nuera. También tenía acceso a sus cuentas de negocios. Levantó la vista. ¿Y crees que ella pudo haber ayudado a que las cosas pasaran? Dudé la palabra asesinato aún demasiado extraña para pronunciarla en voz alta. Creo que quería más de lo que obtuvo al casarse con mi hijo. Y es lo suficientemente lista para hacer que parezca compasión. Leonel se recostó removiendo su café sin probarlo. ¿Tienes pruebas? Aún no. Solo preguntas y unas cuantas mentiras que se siguen deshaciendo. Golpeó el papel ligeramente. Entonces llegaste al lugar correcto. Pero te seré honesto, señora Torres. La verdad en casos como este no es barata ni sale limpia. Sostuve su mirada. El silencio tampoco. Sonrió levemente, un destello de respeto en sus ojos. De acuerdo, entonces. Necesitaré una copia del testamento, los libros contables, cualquier correspondencia entre tu esposo y la firma de corretaje. Y una declaración firmada sobre lo que sabes. Le entregué una carpeta pequeña que había preparado la noche anterior. Hojeó los documentos deteniéndose cuando llegó al nombre de Jimena. Holloway & Pierce, murmuró. Conozco esa firma. Han estado ligados a Chill algunos esquemas de inversión dudosos. Nada probado, pero donde hay humo suele haber fuego. ¿Puedes rastrear a dónde fue Leques el dinero? Pregunté. ¿Puedo intentarlo? Dijo. Pero si es lista, usó intermediarios. Empresas fantasma, cuentas en el extranjero, contadores limpios, que juran no conocerla. Cuando el dinero y la familia se mezclan, la verdad se entierra profundo. Lo dijo sin amargura, solo con certeza, como hombre recitando patrones climáticos que ha visto demasiado a menudo. Tomé un sorbo de mi té, aunque se había enfriado. ¿Y si tengo razón? Entonces documentamos todo, dijo. Vamos lento en silencio por las reglas. Si es capaz de lo que sugieres, no dudará en cubrir sus huellas otra vez. Necesitarás actuar como si no sospecharas nada. La idea me inquietó, pero asentí. He fingido toda mi vida. Puedo hacerlo de nuevo. Eso me ganó otra pequeña sonrisa. Guardó los papeles en la carpeta, la metió bajo su brazo y se levantó. Dame una semana, dijo. Empezaré con las cuentas y veré qué se sacude. Salimos juntos. El aire afuera era brillante, pero fresco, del tipo que expone cada grieta en el pavimento. Se detuvo junto a su coche y me dio su tarjeta. Llámame si algo cambia, dijo. Luego, tras una pausa. Y señora Torres, si esto resulta más grande de lo que piensas, no intentes manejarlo sola. Ya tuviste suerte una vez. Lo vi alejarse, las luces traseras desvaneciéndose en el lento tráfico de Mérida. Mi reflejo me miró desde la ventana del café, cansada, más vieja de lo que recordaba, pero ya no frágil. Por primera vez desde la muerte de Gabriel sentí el leve pulso de una dirección. La verdad tenía ahora una forma afilada y peligrosa, y comenzaba a enfocarse. Jimena eligió el restaurante, un lugar aireado en la calle 47, con manteles blancos y ventanas que daban al paseo de Montejo. Era el tipo de lugar que ella amaba, pulido, silencioso, donde las apariencias importaban más que la conversación. Cuando llamó la noche anterior, su voz fue cálida, casi ansiosa. Empecemos de nuevo. Amaya, dijo. Después de todo, seguimos siendo familia. Acepté, aunque cada palabra sabía a metal en mi boca. Cuando llegué, ella ya estaba sentada con un mimosa a medio terminar y su celular boca abajo junto al plato. Se levantó y besó mi mejilla ligeramente, el aroma de su perfume caro, atrapándose en mi garganta. «Te ves encantadora», dijo. «Me alegra que vinieras». «Pensé que era hora», respondí tomando la silla frente a ella. Ambas hemos pasado por suficiente tensión. Mejor aclarar las cosas. Sonrió, esa sonrisa practicada y pública que usaba en eventos de caridad. Exacto lo que estaba pensando. El mesero llegó, tomó nuestro pedido y se retiró.
Por un rato hablamos de cosas triviales, el trabajo de Antonio, el clima, la nueva exposición de arte cerca del gran museo del mundo maya. Ella preguntó por mi jardín. Yo pregunté por su corretaje. Cada frase entre nosotras estaba vestida de cortesía como encaje cubriendo un moretón. Cuando llegó la comida cortó su omelette con precisión quirúrgica. «Sabes», dijo casualmente, quise disculparme por cómo resultó la reunión del testamento. Ninguno esperaba que el abogado leyera esa revisión. Debió ser impactante, repetí suavemente. Es una forma de decirlo. Rió un poco rápido. Gabriel era tan planificador, siempre organizando, actualizando, preparándose para cada posibilidad. Sí, dije, excepto para morir. La sonrisa vaciló por un segundo antes de que levantara su copa. Por él, dijo. Alcé la mía, pero no bebí. Habló de cuánto Gabriel admiraba mi fortaleza, cómo decía que yo lo mantenía firme. Sus palabras parecían ensayadas como líneas aprendidas para una actuación en la que ya no creía. Luego se inclinó ligeramente bajando la voz. «Me alegra que el mecánico encontrara ese problema con tu coche», dijo. Antonio me contó. «Modelos viejos como el tuyo, una chispa. Y podría haber ardido en llamas. No me moví». «Sí», dije. «Supongo que tuve suerte». Asintió cortando otro bocado. «Le dije hace años que deberías cambiar esa línea de combustible. Nunca sabes cuándo una pequeña fuga puede arruinar todo». El tenedor se detuvo a medio camino hacia su boca mientras las palabras colgaban suspendidas entre nosotras. Sus ojos se alzaron dándose cuenta demasiado tarde de lo que había dicho. Sonreí manteniendo mi tono ligero. «Qué curioso que lo recuerdes. No pensé que prestaras atención a ese viejo coche». Forzó una risa. «Claro que sí. Somos familia. Noto cosas». El aire entre nosotras se espesó. Una pareja en la mesa de al lado murmuraba sobre sus menús. Una cuchara tintineó suavemente contra una taza. Doblé mi servilleta cuidando de mantener mis manos quietas. «Antonio me dijo que estás pensando en vender la casa», dijo de repente. «Debe ser duro tantos recuerdos. Algunos recuerdos se quedan, vendamos la casa, ¿o no?». Extendió la mano tocando la mía brevemente. «Amaya, sé que esto ha sido difícil para ti, pero te prometo todo lo que Gabriel hizo fue por amor. Quería asegurarse de que estuviera segura». Su toque era frío y seco como vidrio. Miré sus uñas perfectamente pintadas, el leve temblor en su pulgar. «Entonces lo logró», dije. «Has construido una gran vida con su amor». Su mirada parpadeó de nuevo aguda, esta vez midiendo. Por un momento ninguna allí habló. El silencio era casi tierno. Cuando llegó la cuenta insistió en pagar. La dejé. Mientras firmaba el recibo, su mano se estabilizó, su sonrisa volviendo a esa curva suave y pulida. «Me alegra que podamos avanzar», dijo. Yo también respondí. Afuera la luz del sol golpeó el vidrio de la ventana proyectando nuestros reflejos juntos. Por un instante 2 mujeres, una sonriendo, otra observando. Esperé hasta que dobló la esquina antes de dejar caer mi expresión. Su desliz había sido pequeño, solo unas palabras descuidadas. Pero en un mundo construido sobre mentiras, una sola verdad brillaba como una grieta en el cristal. Para cuando Leonel llamó, la luz afuera comenzaba a desvanecerse, convirtiendo los encinos cubiertos de musgo en siluetas oscuras. Su tono era compuesto, pero había un filo debajo, una tensión que no había oído antes. «Encontré algo», dijo. «Nos vemos en el Parque de las Américas, cerca de la fuente». Cuando llegué estaba esperando en una banca con una carpeta a su lado. El aire olía ligeramente a lluvia y césped cortado. Sin decir palabra me entregó la carpeta. «Rastreé el dinero», dijo. «Y a las personas detrás». Abrí los documentos. «Holdings del Ciprés S.A», leí en voz alta. La empresa a la que fueron las transferencias de Gabriel fue registrada o a través de Morales & Finch, asociados legales, dijo en voz baja. «Y notariada por Morales mismo, el mismo abogado que redactó el testamento revisado de tu esposo». Sentí el suelo inclinarse. «¿Estás diciendo que Morales y Jimena sacó una fotografía de la carpeta?»
Mostraba a Jimena y Morales en el estacionamiento de un hotel demasiado cerca sonriendo. «Esto viene de las cámaras de seguridad del Hotel Fiesta Americana», dijo. «2 semanas antes de la muerte de tu esposo, se registraron con nombres falsos Tomás Huerta y Graciela Ramírez». El aire a mi alrededor pareció diluirse. Todas las piezas del rompecabezas que había estado juntando, el testamento falsificado, las transferencias secretas, el leve olor a gasolina. Esa mañana encajaron. Lo planearon juntos. Dije lentamente. «Morales creó la empresa fantasma», dijo Leonel. «Jimena convenció a tu esposo de autorizar las transferencias. Una vez que el dinero se movió, Morales redactó el nuevo testamento, lo notarió y lo presentó él mismo. Luego esperaron a que desaparecieras. El coche, murmuré. Asintió. La noche antes de la reunión, Jimena transfirió dinero a un mecánico llamado Isaac Cruz. Desapareció justo después de tu accidente. Tengo el registro bancario». Presioné mis palmas contra mis rodillas, estabilizando mi respiración. Querían que me fuera antes de la lectura para que ella heredara todo sin oposición. «Habría parecido limpio», dijo Leonel. «Un accidente desafortunado. La herencia pasaría a ella. Morales controlaría los fondos como albacea. Sin preguntas. ¿Y Antonio es inocente?» Ella lo mantuvo al margen. Nunca creería que ella es capaz de esto. La fuente siseaba suavemente a nuestro lado, su ritmo tranquilo contra la tormenta dentro de mí. Cerré la carpeta. «¿Vamos a la policía?» Aún no dijo. «Es demasiado circunstancial. Necesitamos sus palabras. Una vez que hable todo cae». Miré la foto, la risa de Jimena, la mano de Morales en su brazo. No había culpa en su rostro, solo satisfacción. «Ella piensa que ha ganado», dije. Leonel se puso de pie abotonando su abrigo. «Entonces déjala que lo piense. Se equivocará. Siempre lo hacen». Salimos del parque juntos, las lámparas del sendero, encendiéndose una por una. El aire era denso y cálido, del tipo que guarda secretos. Cuando regresé a casa, extendí los papeles sobre la mesa. Sus líneas ya no se difuminaban. Podía ver cada verdad escondida entre ellas. Afuera el viento volvió a levantarse haciendo sonar los cristales, recordándome que la historia que habían escrito para mí estaba inacabada. Esta vez sería yo quien la terminaría. A la mañana siguiente, Leonel llamó justo después del amanecer. Su tono era tranquilo, práctico, como si discutiera algo mucho más simple de lo que estábamos a punto de hacer. «Tengo lo que necesitamos», dijo. «Grabadoras de audio pequeñas y silenciosas. Si ella habla, lo tendremos registrado». Para cuando llegó la niebla se había levantado del cenote cercano y la luz del sol se deslizaba por las cortinas en líneas doradas. Traía una bolsa de cuero gastada que parecía más de doctor que de detective. Cuando la abrió en la mesa del comedor, filas de pequeños dispositivos negros brillaban contra el forro de tela. «Los esconderemos donde la conversación fluya naturalmente», dijo. «Comedor, sala. Tal vez el pasillo cerca del estudio. Dijiste que ella ha estado aquí lo suficiente para conocer la casa. Se sentirá cómoda». Asentí, forzando mis manos a mantenerse firmes. «No vendrá a menos que crea que me eche rendido». «Entonces déjala creerlo», dijo. «La invitas, le dices que quieres hacer las paces. Mantén tu tono suave, tranquilo, casi arrepentido. Mientras más culpable se sienta, más hablará». Se movió por la casa metódicamente, colocando las grabadoras bajo estantes, detrás de fotos enmarcadas bajo el borde de la mesa. Cada vez que lo veía agacharse o estirarse, captaba destellos del mundo de Gabriel superpuesto al mío, el aroma familiar del barniz, el polvo en la repisa, el eco de un hogar construido para el calor ahora repurpuesto para la justicia. Cuando terminó la casa lucía exactamente igual, solo más silenciosa. Cada rincón parecía estar escuchando. «Una vez que la tengas aquí», dijo, «haz que piense que estás cansada. Déjala que te compadezca. Si se siente superior, bajará la guardia». Sostuve su mirada.
Me estás pidiendo que actúe. Dio un pequeño encogimiento de hombros. Te estoy pidiendo que sobrevivas. Esa tarde redacté el mensaje de invitación. Lo mantuve corto, cortés. Nada que pudiera traicionar la intención cena el viernes. Solo nosotros tres. Creo que es hora de hablar. Lo leí 2 veces antes de enviarlo. La respuesta llegó en minutos. Por supuesto, Amaya. Me alegra que estés lista para seguir adelante. Llevaré el postre. Las palabras brillaron en mi celular como una chispa a punto de encenderse. Pasé el resto de la semana preparando la casa. Puli la plata dispuse los mismos platos que Gabriel amaba la vajilla de su madre, con el tenue patrón azul que atrapaba la luz cuando las velas ardían bajas. El acto se sentía tanto reconfortante como cruel, como vendar una herida antes de reabrirla. Leonel vino de nuevo la noche antes de la cena para revisar el equipo. «Todo funciona», dijo su voz baja mientras ajustaba la última grabadora bajo el reloj de la repisa. «Si se equivoca aunque sea una vez, lo tendremos». Asentí aunque mi pecho se sentía apretado. «¿Y si no lo hace?» «Entonces seguimos intentando». Pero por lo que he visto, la gente como ella nunca deja de hablar. Necesitan ser vistas como las más listas en la sala. Cuando se fue, la casa se asentó en el silencio otra vez. Caminé por cada cuarto probando el ritmo de mi respiración, la calma de mis manos. La luz sobre la mesa del comedor parpadeó levemente al caer el atardecer. Para cuando la noche se profundizó, todo estaba listo: la mesa, las velas, las mentiras. Me paré junto a la ventana mirando el jardín oscurecido, el contorno tenue de los rosales que Gabriel plantó hace años. Sus espinas atrapaban la luz de la luna como agujas plateadas. Me pregunté qué pensaría si viera en qué se había convertido nuestro hogar, un escenario esperando una confesión. En el reflejo del vidrio mi propio rostro lucía más viejo, más duro, pero firme. Susurré una vez, casi al aire mismo: «Por ti, Gabriel. Por la verdad». Luego apagué las luces y dejé la casa en un silencio perfecto, expectante. La casa olía a romero y limón, justo como a Gabriel le gustaba. Las velas titilaban bajas en la mesa, su luz suave contra los vasos de cristal y la vajilla azul pálida. Cada sonido en la sala parecía listo amplificado: el leve roce de los cubiertos, el suave tic-tac del reloj de la repisa, incluso el susurro del viento afuera. Jimena llegó exactamente a las 7 envuelta en un abrigo crema, su cabello perfectamente recogido. Antonio la seguía luciendo inseguro, como si lo hubieran arrastrado a algo que no entendía del todo. Los recibí con una sonrisa que no llegó a mis ojos. «Gracias por venir», dije. «Ha pasado demasiado tiempo desde que nos sentamos juntos así». Jimena se inclinó y besó mi mejilla. «Es bueno verte de tan buen ánimo», dijo. Su perfume llenó el aire dulce, pesado, empalagoso. «Te ves maravillosa, Amaya». Antonio me dio un abrazo breve, antes de retroceder sus ojos, escaneando la sala como buscando la razón tácita de nuestra reunión. Tenía los gestos de Gabriel cuando estaba inquieto, manos en los bolsillos, hombros tensos, palabras guardadas tras los dientes. Tomamos asiento. Los cubiertos brillaban bajo la lámpara y casi podía escuchar la voz de Leonel en mi mente. «Déjala hablar. Mantén tu tono suave. La culpa escucha cuando piensa que está ganando». Jimena levantó su copa. «Por la familia», dijo. «Y por sanar viejas heridas». Alcé la mía. «Por la honestidad», respondí. El primer plato pasó en silencio: vegetales asados y vino que sabía demasiado fuerte. Pregunté por su trabajo, sus clientes, el mercado. Ella habló con facilidad, cayendo de nuevo en ese ritmo confiado que alguna vez confundí con encanto. «La firma va bien», dijo. «Las conexiones de Gabriel han sido una bendición. La gente aún recuerda su nombre». «Sí», dije. «Dejó un gran legado. Especialmente para ti». Un breve destello cruzó su rostro, algo como irritación, pero desapareció antes de que Antonio lo notara. «Confió en mí», dijo. «Solo quería ayudar». Me recosté ligeramente. «Y lo hiciste. Te encargaste de todo en el hospital, incluso cuando no me dejaron verlo». Su cuchillo se detuvo contra el plato.
Estaba descansando, dijo rápido. Los doctores no querían que se alterara. Asentí, manteniendo mi tono uniforme. Claro. Debes haber estado ahí seguido. Sabrías mejor que nadie qué necesitaba. Sonrió, pero su mano tembló lo suficiente para hacer que el vino ondulara en su copa. Antonio miró entre nosotras. Mamá, ¿podemos no hablar del hospital esta noche? Extendí la mano y toqué su muñeca. Tienes razón, querido. No quise remover nada. Solo... Aún pienso en esos días. El silencio que siguió fue lo suficientemente pesado como para doblar el aire. Luego dije suavemente. Debió ser difícil para ti también, Jimena. Manejar su cuidado, los papeles, las... finanzas. Su cabeza se alzó una fracción. Hice lo que pude. Gabriel manejó las finanzas hasta el final. Qué extraño, dije. El banco me dijo que tu firma reemplazó la mía 2 meses antes de que muriera. El color se drenó de su rostro. Él insistió, dijo rápido. Dijo que estabas demasiado emocional para manejar asuntos de negocios después de su cirugía. Mantuve mi voz ligera. Eso no suena a él. Nunca creyó que la emoción debilitara a alguien. Solía decir que sentir era lo que hacía que construyera cosas que duraban. Su sonrisa se tensó. El duelo hace que la memoria sea poco confiable, Amaya. Antonio se movió incómodo. Tal vez deberíamos. Pero interrumpí gentilmente con los ojos aún en ella. Tienes razón, por supuesto. Mi memoria no es lo que era. Pero recuerdo una cosa claramente. El doctor dijo que los niveles de potasio de Gabriel estaban inusualmente altos antes de morir. Estuviste ahí esa noche, ¿verdad? Parpadeó, luego miró a Antonio. No recuerdo los detalles. Había tantas pruebas. Claro, dije. Aún así siempre tuviste tan buena memoria. Incluso recordaste la marca de mi coche, el modelo, la línea de combustible, cosas que apenas noto yo misma. Su tenedor se congeló a medio camino hacia su boca. El silencio se profundizó. Incluso el reloj parecía contener el aliento. Antonio frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? Nada, dije rápido, aunque mi mirada no se apartó de la suya. Solo pequeños detalles, del tipo que solo alguien muy atento recordaría. Ella dejó el tenedor. Su voz se agudizó, perdiendo su capa de calidez. Si estás sugiriendo algo, no estoy sugiriendo. Dije en voz baja. Estoy preguntando. Su silla rasgó el suelo al levantarse. Esto es absurdo. Vine aquí para hacer las paces, no para ser interrogada. Antonio se levantó también. Mamá, por favor. Pero me quedé sentada, mi voz tranquila. Siéntate, Jimena. No hemos terminado. Por un largo segundo pensé que se iría. Luego, con un esfuerzo visible, se sentó de nuevo, alisando su servilleta sobre su regazo. Su mano tembló ligeramente. «Estás de luto», dijo suavemente, aunque las palabras temblaban. «Estás torciendo cosas en tu mente. Gabriel te amaba. Confiaba en ti, confiaba en mí, y yo confié en ambos», dije. La sala se sentía demasiado brillante ahora, las velas parpadeando como ojos nerviosos. Antonio miró de una y a otra, la confusión endureciéndose en miedo. «Basta», dijo finalmente. «Esto no ayuda a nadie». Jimena alcanzó su mano, su voz suave de nuevo. «Estás sufriendo, Antonio. Vámonos». Él dudó. Vi la batalla en su rostro, el hijo que quería paz, el esposo que no se atrevía a mirar demasiado de cerca las grietas en su matrimonio. Cuando finalmente se fueron, la puerta principal se cerró con un clic agudo y resonante. Me quedé en la mesa, el vino intacto reflejando la luz de las velas. La sala estaba silenciosa otra vez, pero no vacía. Bajo la mesa, bajo el reloj, en el hueco del librero, las pequeñas grabadoras brillaban tenuemente en rojo. Cada palabra, cada pausa, cada grieta en su voz perfecta había sido capturada. La casa, una vez testigo de amor y traición, había aprendido finalmente a escuchar. La mañana llegó gris y quieta, del tipo de silencio que parece un aliento contenido. Leonel llegó justo antes de las 8 con su termo de café negro y la expresión calmada de un hombre que ha hecho esto demasiadas veces. Reprodujo fragmentos de la grabación de la cena mientras estábamos en la cocina, la agudeza en el tono de Jimena, la vacilación,
antes de sus negaciones. La forma en que la voz de Antonio temblaba entre la incredulidad y la defensa. «Es suficiente para sacudirla», dijo. «Pero no para que la policía actúe. Necesitamos que lo diga claramente». Miré al suelo. «¿Y cómo haces que alguien confiese algo tan vil? No lo haces», dijo. «Dejas que su miedo hable». Describió el plan en frases cortas y firmes. Los invitaría de nuevo a Jimena y Antonio bajo el pretexto de cerrar el capítulo. Ya había arreglado que 2 detectives esperaran afuera, en un coche sin marcas, escuchando a través de una conexión en vivo. Todo lo que tenía que hacer era mantenerla hablando. Por la tarde las nubes llegaron desde el Golfo, pesadas y bajas. El cielo parecía magullado. Preparé la mesa de nuevo, aunque esta vez no había pretensión de calidez. Cada plato, cada tenedor pulido se sentía parte de un ritual. Cuando llegaron Antonio, lucía demacrado con la camisa desaliñada, el rostro pálido de preocupación. Mamá dijo en voz baja: «¿Podemos no pelear esta noche?» «No quiero pelear», dije. «Solo quiero terminar esto». Jimena estaba a su lado, su postura rígida, los ojos más fríos de lo que jamás había visto. No se quitó el abrigo. «Espero que esto no sea otra actuación», dijo. «Siéntate», le dije. Mi voz me sorprendió incluso a mí, baja, firme, sin temblores. Se sentaron. Las velas titilaban de nuevo las sombras moviéndose por las paredes. Hablé con calma, relatando los registros del hospital, el testamento falsificado, el rastro del dinero. Jimena interrumpía a menudo al principio sus palabras agudas pero controladas. Luego la voz de Leonel crepitó suavemente en mi auricular. «Sigue. Se está desmoronando». Cuando mencioné al mecánico, el hombre al que pagó para sabotear el coche se quedó inmóvil. «Eso es ridículo», dijo. «Estás inventando historias». «Tengo la transferencia», respondí. «Tu nombre, la fecha, el monto». Y la madre del mecánico confirmó quién le pagó a su hijo. Su rostro se drenó de color. Luego se encendió de rabia repentina. «¡Estás mintiendo!», gritó. «Ambos están mintiendo. Entonces, ¿por qué te entró el pánico cuando me viste viva?» Su silla chirrió hacia atrás al levantarse. Antonio se estremeció. «Porque se suponía que estabas muerta», gritó su voz, rompiéndose en histeria. «Se suponía que morirías como él. Todo iba a ser limpio, silencioso. Él ni siquiera lo sintió». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, agudas y definitivas. La boca de Antonio se abrió. «¿Qué acabas de decir?». Jimena se congeló, dándose cuenta, demasiado tarde, de lo que había hecho. Se giró hacia él con ojos salvajes. «No entiendes, Antonio. Ella lo arruinó todo. Tu padre no le confiaba nada, iba a quitarnos todo. Hice lo que tenía que hacer». Pero el sonido de pasos afuera la interrumpió. La puerta principal se abrió y 2 oficiales de civil entraron, sus placas destellando bajo la luz de las velas. Leonel los siguió con expresión sombría. «Jimena Torres», dijo uno de los oficiales en voz baja, «estás bajo arresto». Por un momento no se movió, como si su cuerpo hubiera olvidado cómo. Luego comenzó a reír, un sonido hueco y roto que hizo que el aire se sintiera más frío. Antonio intentó alcanzarla, pero ella se apartó. «No me toques», siseó. «Lo sabías. En el fondo lo sabías». Él negó con la cabeza, con lágrimas brillando en sus ojos. «No, Jimena. No lo sabía». Los oficiales la guiaron hacia la puerta. Ella se giró una vez, su mirada encontrando la mía. «¿Crees que esto es justicia?», dijo. «Él me amaba más de lo que nunca te amó a ti». Luego se fue, la puerta cerrándose detrás de ella con un clic suave y final. Antonio se hundió en una silla, sus manos cubriendo su rostro. Afuera el motor del coche de policía arrancó, desvaneciéndose en la distancia. La casa volvió a caer en silencio, salvo por el leve zumbido de la grabadora que aún corría en la repisa. Me quedé allí un largo rato mirando la silla vacía, donde ella había estado. La verdad, había hablado finalmente, pero se llevó todo consigo. El juicio comenzó a finales de la primavera, cuando las bugambilias estaban en flor y el aire en Mérida olía a tierra húmeda y juicio.
Los escalones del juzgado se llenaban de reporteros cada mañana, sus cámaras destellando contra las columnas de mármol, como si la luz misma intentara exponer lo que la gente había tratado tan duro de ocultar. Asistí solo a los días clave. Leonel insistió en que sería suficiente. Se sentó a mi lado en cada sesión tranquilo y silencioso, su libreta equilibrada en una rodilla. Antonio se sentaba unas filas detrás de nosotros, su rostro tenso, un hombre aún aprendiendo la diferencia entre culpa y duelo. Jimena entró al tribunal el primer día vestida de negro, con el cabello recogido, el rostro pálido pero compuesto. Por un momento casi sentí lástima por ella. Luego me miró, y cualquier suavidad que quedaba se convirtió en piedra. La fiscalía desplegó la historia como arquitectura, cada pieza precisa, calculada, innegable. Reprodujeron la grabación de la cena, la voz de Jimena clara y furiosa. Se suponía que morirías como él. Las palabras resonaron en el tribunal más fuertes en el silencio que siguió. Luego vinieron los registros financieros, transferencias bancarias, estados de cuenta, la empresa fantasma rastreada hasta la oficina de Morales. El jurado observó mientras el fiscal señalaba cada firma, cada fecha, la red apretándose hilo por hilo. Rafael subió al estrado después. Sus manos temblaban ligeramente, pero su voz era firme. Contó la historia de esa noche, el coche, el olor a gasolina, la mujer, en el camino de entrada. No me miró mientras hablaba solo al jurado, como si hablara con algo más grande que todos nosotros. Cuando bajó, atrapé su mirada y asentí una vez. Él asintió de vuelta solo lo suficiente para decir: esta vez hice lo correcto. Morales, su amante y cómplice, fue el golpe final. Su acuerdo de culpabilidad fue leído en voz alta, y el tribunal se agitó como viento entre hojas secas. Habló suavemente, evitando los ojos de Jimena, explicando cómo ella lo convenció de falsificar el testamento y crear la empresa fantasma. Dijo que le había prometido libertad, riqueza y una vida más allá de Mérida. Todo lo que le dio al final fue ruina. Cuando terminó su testimonio, la compostura de Jimena se quebró por primera vez. Se levantó y gritó negándolo todo, llamándolo mentiroso, cobarde. El alguacil dio un paso adelante y su abogado intentó calmarla, pero su voz se había vuelto salvaje y irreconocible. El juez golpeó su mazo hasta que el silencio regresó. Después de ese día el resto se movió rápido. El veredicto llegó tras 3 horas, culpable de todos los cargos. Conspiración para cometer fraude, intento de asesinato, falsificación. Las palabras rodaron por el tribunal como truenos lejanos. Afuera la ciudad murmuraba con el escándalo. Mérida tiene una forma de fingir olvidar mientras nunca suelta. La gente bajaba la voz al decir su nombre, pero ninguna conversación parecía completa sin él. La firma de la que ella presumía se disolvió en semanas. La mansión que compartía con Antonio salió a la venta, su fachada pulida de repente vacía. Antonio no asistió a la sentencia. Vino a verme, en cambio, parado torpemente en mi porche con sombrero en mano. «Me voy de Mérida», dijo. «No queda nada aquí más que fantasmas». Asentí. «Entonces déjalos descansar». Cuando se alejó, el polvo se alzó tras su coche como un velo fino que se negaba a asentarse. El juicio se desvaneció de los titulares para el verano, reemplazado por nuevos chismes, nuevas caras. Pero de vez en cuando, caminando por el mercado o a lo largo del paseo de Montejo, escuchaba su nombre susurrado otra vez, nunca alto, nunca con amabilidad. Su máscara había caído y lo que reveló era algo que la ciudad no podía dejar de ver. Regresaba a casa cada noche, a la misma casa silenciosa, al mismo reloj, tic-tac. La verdad había sido dicha en voz alta para que todos la escucharan, pero aún sentía el mismo peso hueco presionando mi pecho. Algunas cosas me di cuenta. Una vez, rotas no sanan. Solo dejan de doler lo suficiente para notarlo. Era temprano en la tarde cuando Antonio regresó. El juicio había terminado semanas antes, pero su rostro aún cargaba el pálido agotamiento de alguien
que había vivido demasiado tiempo en un silencio prestado. Estaba en el porche con sombrero en mano, la brisa del golfo tirando de su cabello como cuando era niño. «Debí haberte creído», dijo en voz baja. Me repetía que Jimena no podía ser lo que pensabas. No quería verlo porque si lo hacía, tendría que admitir que me casé con una extraña. Metada Silva me hice a un lado dejándolo entrar. Se movió por la casa lentamente, deteniéndose junto a la foto enmarcada de Gabriel en la repisa. «Confió en mí», susurró, «y les fallé a ambos». No dije. «Tenías miedo. Todos lo tenemos hasta que la verdad no nos deja dónde escondernos». Asintió con ojos brillantes. De su abrigo sacó una pequeña urna plateada sencilla, grabada con las iniciales de Gabriel. Pidió estar cerca del mar, dijo Antonio. «¿Vendrías?» Caminamos el corto sendero hacia el agua donde el cenote se abría amplio y el aire olía ligeramente a sal. La corriente brillaba dorada bajo el sol poniente. Antonio se arrodilló primero destapando la urna. Juntos dejamos que las cenizas se esparcieran en el viento, las partículas atrapando la luz, antes de desvanecerse en el lento arrastre del agua. Por un largo rato ninguno habló. Luego alcanzó mi mano. «Lo siento, mamá», dijo, «por todo». La marea susurró contra las rocas llevándose sus palabras. Apreté su mano no exactamente en perdón, sino en entendimiento. Dos personas dejadas para construir paz desde las ruinas de lo que alguna vez creyeron amor. La primavera regresó lentamente a Mérida trayendo consigo el aroma a magnolia y a serrín. La casa alguna vez, pesada por el silencio, comenzó a respirar de nuevo. Los trabajadores iban y venían durante semanas, sus pasos resonando por los pasillos, mientras reparaban lo que el tiempo y el duelo habían dejado sin hacer. Supervisé cada detalle yo misma. El estudio de Gabriel fue la última habitación que toqué. El espacio había permanecido intacto desde el día que murió, con las cortinas cerradas, su mesa de dibujo, aún cubierta de lápices gastados por años de uso. Abrí las ventanas y dejé que la luz se derramara. El polvo danzaba en el aire como un recuerdo hecho visible. Repinté las paredes del mismo azul apagado que él amaba, pulí los estantes de roble y reemplacé el vidrio roto en el marco que contenía su primer plano. En la esquina encontré su vieja caja de herramientas, el metal oxidado, pero firme. Dentro, perfectamente enrollado, estaba el mismo alambre que usó hace años para arreglar la lámpara del porche, la que parpadeaba en tormentas, pero nunca se apagaba del todo. Esa noche lo llevé afuera y reconecté la lámpara yo misma, siguiendo las tenues marcas de lápiz que dejó en la carcasa de metal. Cuando encendí el interruptor, la bombilla cobró vida proyectando un resplandor dorado y constante sobre los escalones del porche. Por un largo rato me senté en la silla junto a ella, viendo la luz sostenerse contra el crepúsculo. La casa ya no se sentía como un monumento a la pérdida, sino como un lugar aún capaz de calor. En algún lugar en el silencio, casi podía escuchar la risa de Gabriel, tenue pero segura, llevada por el viento que se movía suavemente entre los árboles. La lámpara del porche seguía encendida, ya no un faro para esperar, solo una pequeña promesa fiel de que la paz, una vez encontrada, podía elegir quedarse. Rafael pasó unas semanas después, trayendo una caja de clavos y el olor a serrín, que siempre parecía seguirlo. La lámpara del porche que había reparado brillaba detrás de él, suave contra el cielo del atardecer. Se quedó allí un momento con sombrero en mano antes de hablar. «Quise agradecerte», dijo. «No por lo que piensas, por dejarme ayudar». Sonreí. «Me salvaste la vida, Rafael», negó con la cabeza. «Tal vez, pero la verdad es que no hice suficiente una vez antes». Sus ojos se desviaron hacia la calle, donde las sombras se alargaban sobre el pavimento. Cuando vivía en Chetumal, había una vecina en una calle tranquila como esta. Escuché gritos una noche, pero no fui. A la mañana siguiente, la sacaron. Juré que nunca volvería a quedarme callado. Su voz se quebró un poco,
y vi el peso que había cargado todos esos años. Cuando te vi esa mañana, Sixi, punto de encender el coche, solo corrí. No pensé, no planeé. Tal vez fue lo primero decente que he hecho en mucho tiempo. Me acerqué apoyando una mano en su brazo. Hiciste más que suficiente. Miró hacia abajo avergonzado. Luego señaló la camioneta estacionada en la banqueta. Mi taller se está cayendo a pedazos. El tejado gotea, las herramientas se oxidan. Pensé en dejarlo, pero si alguna vez necesitas una mesa, un estante, algo que arreglar, bueno, me gustaría volver a trabajar. Entonces, reconstruyámoslo, dije. Juntos. Pareció sorprendido. Luego sonrió una sonrisa honesta y sin guardia que suavizó las líneas de su rostro. Esa semana pedí madera nueva y pintura fresca. Para el fin de semana, el pequeño taller de carpintería en la calle Insurgentes volvió a abrir el aroma a pino y barniz, derramándose en el cálido aire de Mérida. No solo fue su taller lo que volvió a la vida. Fue él. Era media tarde cuando decidí limpiar lo último de las cosas de Gabriel del ático. El día era cálido, la luz del sol colándose por la pequeña ventana y asentándose en las cajas cubiertas de polvo, apiladas contra la pared. Cada una llevaba su letra medida constante, la misma con la que firmaba cada plano. La mayoría eran papeles, bocetos antiguos, fotos desvaídas de edificios terminados hace tiempo. Pero cerca del fondo de una caja encontré un sobre sellado en papel crema grueso. Mi nombre escrito con su mano. Amaya. Por un largo momento no pude moverme. La letra era inconfundible, la tinta ligeramente borrosa cerca del bucle de Lai. Mis dedos temblaron al romper el sello. La nota dentro era breve. Si estás leyendo esto, significa que encontraste el valor otra vez. Sabía que lo harías. Siempre lo haces. No pude dejarte todo lo que merecías, pero te dejé lo que más confiaba, tu propia fortaleza. No dejes que el duelo construya muros a su alrededor. Deja que construya luz, en cambio. Con amor siempre. Gabriel. Las palabras se difuminaron mientras las leía una y otra vez, el dolor en mi pecho agudo, pero ya no hueco. Doblé la carta con cuidado, el papel suave por los años, y la llevé abajo. El atardecer había caído para cuando llegué al porche. La lámpara que había reconectado semanas atrás estaba esperando su vidrio limpio y claro. Encendí el interruptor. La bombilla se encendió al instante, su resplandor firme contra la oscuridad creciente. Me senté en los escalones, la carta descansando en mi regazo, y vi cómo la luz se derramaba suavemente por el patio. Más allá de los árboles, el cenote murmuraba constante y familiar, como una voz que alguna vez conocí de memoria. Sento Sekishi. La casa ya no se sentía embrujada. Respiraba. El silencio que ahora guardaba no era el que resonaba con pérdida. Era el silencio de algo reparado. Me recosté dejando que la noche me envolviera y susurré al aire. Lo encontré, Gabriel. El valor. La lámpara del porche seguía encendida, inquebrantable, una pequeña promesa firme de que después de todo, las mentiras, la pérdida, la verdad, la paz, había elegido finalmente quedarse.